Había oído las historias desde que era niño. Todos en el pueblo conocían la leyenda de la Llorona, la mujer que, consumida por la locura y el dolor, había perdido a sus hijos y vagaba como un alma en pena, buscando venganza. Se decía que su lamento podía helarte la sangre, y que aquellos que lo escuchaban estaban marcados para siempre. Yo nunca creí en esas historias. Eran cuentos para asustar a los niños y mantenerlos lejos del río por la noche, o eso pensaba. Pero una noche, todo cambió. Era una noche sin luna, una de esas en las que el cielo parece un manto negro sin estrellas. Yo había salido tarde del trabajo y decidí tomar un atajo por el viejo camino del río. El aire estaba frío, y el viento soplaba con un murmullo que parecía arrastrar palabras susurradas. Había algo extraño en esa noche, algo que no podía explicar, pero seguí caminando, diciéndome que no había nada que temer. El puente apareció frente a mí, una estructura vieja y desgastada que parecía a punto de derrumbarse. Nadie usaba ese camino desde hacía años, pero yo quería llegar rápido a casa. Mientras cruzaba, el río seco que pasaba debajo parecía aún más desolado bajo la tenue luz de mi linterna. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido lejano, como un sollozo. Me detuve en seco, aguzando el oído. El llanto era débil, como el de una mujer desesperada, pero no podía ver a nadie. Mis manos comenzaron a sudar mientras mi corazón latía con fuerza. ¿Hola?, pregunté, mi voz temblando más de lo que quería admitir. El llanto cesó por un momento, y un silencio pesado llenó el aire. Justo cuando pensé que lo había imaginado, una voz respondió, débil pero clara, ¿dónde están mis hijos? Mi piel se erizó. Giré mi linterna en todas direcciones, buscando el origen de la voz, pero no había nadie. Solo el puente, el río seco y la noche interminable. ¿Hay alguien ahí?, insistí, mi voz quebrándose. El llanto volvió, esta vez más fuerte, más desgarrador, como si el dolor de siglos estuviera contenido en ese sonido. Mis piernas querían moverse, huir, pero algo me obligaba a quedarme, como si estuviera atrapado por una fuerza invisible. Fue entonces cuando la vi. Al otro lado del puente, una figura vestida de blanco apareció en la penumbra. Su cabello oscuro caía enmarañado sobre su rostro, y su vestido ondeaba suavemente con el viento. Había algo en su postura que me llenó de un miedo primitivo, un instinto que me decía que debía correr, pero no pude. ¿Dónde están mis hijos?, repitió, su voz ahora un susurro helado que parecía resonar dentro de mi cabeza. Levanté la linterna, y la luz temblorosa iluminó su rostro. Ojalá no lo hubiera hecho. Su piel era pálida como la cera, sus ojos eran pozos vacíos, y su boca estaba torcida en un grito congelado. Quise gritar, pero el sonido se quedó atrapado en mi garganta. Ella comenzó a avanzar hacia mí, flotando a pocos centímetros del suelo. Sus movimientos eran lentos pero implacables, como si el tiempo no tuviera significado para ella. La linterna en mi mano parpadeó, y en un instante, se apagó. La oscuridad me envolvió, y con ella, el sonido de su risa. Era un sonido inhumano, una mezcla de burla y desesperación que parecía venir de todas partes a la vez. Sentí que algo helado rozaba mi hombro, y ese contacto rompió el hechizo. Corrí como nunca antes lo había hecho, cruzando el puente a toda velocidad. El camino parecía alargarse interminablemente. Cada vez que miraba hacia atrás, ella estaba más cerca, su figura apenas visible en la penumbra, pero su presencia innegable. El aire a mi alrededor se volvió más frío, y mi respiración se convirtió en nubes de vapor. Finalmente, llegué al final del puente y me derrumbé en el suelo, jadeando. Cuando levanté la vista, ella ya no estaba. El silencio volvió, pero esta vez era aún más pesado, como si el mundo mismo estuviera conteniendo el aliento. Pensé que había escapado, pero algo no estaba bien. Mientras caminaba de regreso al pueblo, sentí que algo me seguía.
No podía verlo, pero su presencia era inconfundible. El aire estaba cargado de una energía extraña, y las sombras parecían moverse con vida propia. Cuando finalmente llegué a casa, cerré la puerta con llave y traté de calmarme. Me dije a mí mismo que todo había sido una alucinación, que estaba cansado y mi mente me había jugado una mala pasada. Pero esa noche, cuando me acosté, el llanto volvió. Era débil al principio, como un eco distante, pero se fue acercando hasta que parecía provenir de dentro de mi habitación. Encendí la luz, pero no había nadie. Aún así, el aire estaba frío, y el olor a tierra mojada llenaba el espacio. Pasaron semanas, y el llanto nunca se fue. Aparecía en los momentos más inesperados, en medio de la noche, al caminar por la calle, incluso en mis sueños. No podía escapar de ella. Hablé con algunos ancianos del pueblo, esperando encontrar una explicación. Uno de ellos, un hombre con el rostro arrugado y una mirada que parecía saber más de lo que decía, me contó la verdad. La Llorona no solo busca a sus hijos. También busca almas que cargar con su sufrimiento. Quien la escucha está marcado, y nunca se librará de su maldición. Le pedí desesperadamente que me ayudara, pero él solo negó con la cabeza. Una vez que ella te elige, no hay escapatoria. Desde entonces, mi vida se ha convertido en una pesadilla. Siento su presencia donde quiera que voy. A veces, la veo en el reflejo de un espejo, mirándome desde la distancia. Otras veces, escucho su risa en la oscuridad. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Cada día que pasa, siento que estoy perdiendo una parte de mí, como si ella estuviera reclamando mi alma poco a poco. Y aunque intento evitarlo, cada vez que escucho su llanto, siento un impulso inexplicable de volver al puente. Tal vez es su manera de llamarme, de completar lo que empezó esa noche. Y temo que, cuando finalmente ceda, mi alma quedará atrapada con ella, vagando eternamente en busca de algo que nunca podrá encontrar.